Buenas noches, seguidores de Diario El Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa. Hoy ya tenemos el honor de hablar con Rafael Mercado eh, Mendoza, que está mal si no me equivoco, Benavente, Benavente. Benavente, discúlpame, quien es ufólogo y periodista. Bueno, estás volviendo a tu casa aquí a Diario El Pueblo, has estado trabajando. Cuéntanos un poco más sobre la historia de esta casona, ¿no? Que cuenta con cientos de años, ¿no? Bueno, yo tuve oportunidad de emitir junto con Adrián, un gran amigo, ya desde el año 2005, un programa que se llama Matergia. Y entre el 2012 y el 2013, un poco más, lo que hicimos fue emitir el programa vía radio y también televisión en directo, en simultáneo, cosa, creo que es un hito para los programas de misterio que se han hecho en Arequipa, porque han existido algunos otros, pero creo que digamos, nuestro emprendimiento paranormal, ufológico, fue uno de los, ha sido hasta ahora creo uno de los más duraderos. Y bueno, estuvimos aquí en la casona y escuchaba algunas historias, como ahora me hace recuerdo también mis compañeros, de unos niños, ¿no? Unos niños pequeños que molestan un poco, se manifiestan a partir ya cuando la noche empieza a caer y los ven correr, los ven, incluso me cuentan que por aquí tiran las cosas o encuentran todo movido. La Juguetones, por verdad, así son los decirlo. ¿Y a niños qué se refiere? traviesos, prácticamente como el boceador que tenemos atrás, ¿no? Y bueno, las casonas antiguas de Arequipa es así porque yo, bueno, tengo mi particular teoría de que, aparte que podemos estar frente a un fenómeno de manifestaciones poltergeist, o sea que no necesariamente son espíritus, sino son psicorragias, son esa energía de las personas que habitan en la casona, y a veces esa energía que se desborda puede originar fenómenos paranormales, una causa, digamos, psíquica, pero de los seres vivientes, ¿no? Pero también podrían venir de objetos o de personas o de restos, digamos, de personas que han muerto, han quedado enterradas y no necesariamente en el suelo, porque yo lo que he escuchado es que hay muchos casos de justo en estas grandes casas donde se han encontrado entre las paredes, entre los grandes sillares, no solamente los famosos tapados, ¿no? Que estuvieron muy de moda encontrarlos, creo que en los 60, 70, acá en Arequipa o incluso antes, ¿no? Entre las piedras, entre las grandes digamos, espacios. Te das cuenta entre una pared de sillares bastante amplia, pero también vengo a hacer una investigación, luego más adelante si quieres lo comento, muy cerca de aquí y me cuentan de que han encontrado incluso hasta, bueno, fetos humanos ahí entre pared y Aquí entre pared, las casonas, entre las digamos. casonas, entre algunas de estas ¿Alguna casonas. historia específica aquí en la casona de Diario El Pueblo? Ah, no, aquí exactamente esa historia no, pero te digo, muy cerca de aquí sí, y podría ser, ¿por qué no? Recordemos que todas estas casonas han pasado por diferentes dueños, diferentes procesos, momentos históricos, muchas de ellas han sido utilizadas como no solamente conventos, ¿no? Sino estos conventos por los terremotos han sido destruidas, o eran casonas de religiosos, se han destruido por los terremotos, se han vuelto a construir y luego también se han usado en los momentos de tantos conflictos y revoluciones, incluso en la guerra con Chile, etcétera, como enfermerías, como centro de acopios, qué sé yo, de alimentos o si no, también de enfermerías de heridos, y en ese contexto es que han podido pasar muchas cosas, ¿no? Ahora, dentro de lo que son estos cementerios de párvulos, bueno, hay arquitectos, gente que ha rehabilitado algunas de estas casonas que, bueno, en algún momento saldrán y darán su versión de los hechos, que incluso afirman, ¿no? Tener fotografías de cementerios de neonatos, ¿no? Que tendrían pues un origen un tanto polémico, ¿no? Porque hemos escuchado que entre iglesia e iglesia, convento o iglesia o casonas o sitios, hay pasajes subterráneos y que se afirma que en estos pasajes subterráneos conectaban estos lugares y bueno, ya la imaginación de cada uno nos hace pensar para qué se utilizaban estos pasajes y de pronto que ocurrían algunos encuentros, ¿no? Entre prohibidos, ¿no? Entre clérigos bueno, la verdad es lo que me comenta un arquitecto que estuvo a cargo de la reconstrucción de la catedral, incluso esto se publicó por ahí, y entonces hay, bueno, Hay algunas varias bases historias, ¿no? científicas como para creer que esto puede ser posible. Ahora, En este último año, disculpe que te sí, está corte, bien. digamos, ¿qué tipo de investigaciones paranormales o misterios se ha visto, ¿no? En el 2023. Bueno, lo que he hecho junto al equipo, estoy trabajando con un equipo de, se puede decir, psíquicos, gente que tiene algunas capacidades para
y que está trabajando también, bueno, le mando un saludo a Margarita Torres, que ella es medium. Ella, por ejemplo, está trabajando con algunos historiadores en Tacna para descubrir mediante el psiquismo algunos datos que de pronto la historia, libros históricos, te dicen una cosa, pero los descubrimientos arqueológicos que se están haciendo, en este caso en el Alto de la Alianza, en Tacna, eh, están contradiciendo a los libros, entonces están descubriendo cosas, y ahí es donde entra a taller mi amiga Margarita, que es medium. Ella da algunos datos, mira, aquí hubo una tal batalla, aquí pasó tal cosa, y cuando hacen alguna excavación o una, no sé, alguna aproximación un poco de más amplitud, van descubriendo, oye, sí, parece que los libros se equivocaron y acá hubo algo. Y justo con Margarita hicimos una investigación aquí en Arequipa, eh, en la biblioteca municipal. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy asiduo de la biblioteca porque busco en la hemeroteca artículos, como no, de Diario del Pueblo, de algunos fenómenos, en este caso el fenómeno ovni, algunos avistamientos, a veces me entero de historias, de cosas así. Entonces voy al registro de la hemeroteca y reviso a ver si esto es así, ¿no? Y también buscando algunos libros exactos de lo que quiero, ¿no? Antiguos, de Arequipa. Y justamente labré amistad con los trabajadores del lugar y ellos me comentaron, no solo uno, sino muchos de ellos, que se estaban dando fenómenos paranormales en este lugar, como por ejemplo los vigilantes, que han cambiado a lo largo de los años. Cada uno de ellos ha tenido experiencias y vamos a centrarnos en un personaje que habita la casona, que es una monja. Esta monja, ella sigue, es un espíritu, ella sigue pensando que está viva. Parece que ha sido una aspirante a madre, a madrecita, porque la ven con un traje blanco, ¿no? Entonces parece que era una novicia, pero otros también la han visto con el traje negro, ¿no? Pero de todas maneras la ven exactamente en un corredor y es en donde se guardan los libros más pesados y más antiguos. Entonces hicimos una incursión paranormal de día, ¿no? La temperatura elevadísima, así como ahora en Arequipa en el día, pero en este sector específico, nuestros aparatos, porque trabajamos también con una serie de aparatos que hemos adquirido a lo largo de los años, de investigadores, tanto paranormales que nos facilitan de esto, tanto de la capital, y también algunos aparatos que hemos comprado en Estados Unidos. Entonces ponemos todos nuestros implementos, además del psíquico, y lo que sentimos era que bajó la temperatura y en ese mismo lugar como te digo, ¿no? Los aparatos que conseguimos para hacer las psicofonías y otros empezaron a mandar algunos resultados, encontramos interferencias electromagnéticas, incluso nos comenta la gente que trabaja ahí que la luz empieza a parpadear, como te digo, la temperatura bajó y en ese mismo momento no pudimos hacer el contacto con la monja que estábamos tratando de encontrar, sino con una persona que había sufrido un infarto en ese mismo lugar. Es lo que la medium sintió durante todo el recorrido. Estuvimos ahí buenas horas. Y cuando terminamos nuestra incursión, hablamos con los trabajadores del lugar y les comentamos, miren, no hemos logrado establecer un contacto con la monja, sino con una persona que había muerto aparentemente aquí en esta parte de un infarto. Y nos dio su nombre incluso, que se llamaba Miguel. Y en ese momento nos dice, así como ahora, que vino la ambulancia y todo, nos dicen, sí, efectivamente, hace menos de un año, aquí ha muerto un compañero que se llamaba Miguel y ha muerto de un infarto, marcando tarjeta en este mismo. Estaría penando. Su alma estaba ahí y en el momento que se confirma toda esa historia, que la medium no tenía idea de lo que estaba pasando, y que sí, yo a través de los equipos, de las psicofonías, estaba escuchando y ya cuando armamos toda la historia y estamos conversando con la gente implicada, en ese mismo momento nuestras antenas, nuestros equipos empezaron a mandar alerta de que estábamos con alguien. Y empezó a manifestarse esta persona y bueno, al final él mismo, a través de los aparatos, una antena que tenemos, un REMPOD se llama, que cuando tú lo tocas, el REMPOD se prende, ¿no? Y solamente funciona si lo tocas. En ese momento él iba contestando e iba interactuando con sus ex compañeros, ¿no? Esto ante la atónita mirada de todos los trabajadores del lugar, ¿no? Luego conversé precisamente hablando de Tacna, con unos amigos de allá que habían estado en una función en el Ateneo de la película de la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Hace cuánto era? Esta película la han estado emitiendo aquí en Arequipa hace como 4 años. La película es un poquito más antigua, pero vinieron, aquí estuvo el director Oganes, me parece que apellida,
Y él, cuando la emitió en la hemeroteca, dice que la han visto una madre, una monja, meterse a la biblioteca. Y esto, bueno, es un testimonio que random, así encontré, y que corroboraba un poco con los testimonios de las personas que trabajan ahí, de una religiosa que luego ya logramos hacer como un contacto psíquico con el espíritu de esta monja y parece que ella atendía a algunos enfermos en la guerra, no sé si fue en la guerra con Chile o en qué momento exacto, pero atendía enfermos y se ha quedado cuidando. Por eso ella cuida a las personas que están ahí y a veces en su afán de cuidar asusta a las personas, ¿no? Bueno, y así muchas cosas A más, ¿no? distinguir, digamos, entre un alma buena o un alma mala, digamos, que está molestando a los trabajadores de ahí. ¿Le han comentado que hay este tipo, digamos, de experiencia además de la monja? Bueno, no, eh, un alma perversa no es, ¿no? Es un alma aparentemente buena, pero no necesariamente el encuentro con un espíritu, así sea bueno, entre comillas, va a ser favorable para los seres humanos, porque, bueno, tengo algunos casos, aquí en Arequipa mismo, de personas que han hablado con un familiar que ha muerto, y incluso han tenido una interacción, se han tocado, se han abrazado, se han agarrado y las personas a veces se enferman. Esto parece algo nuevo, pero en realidad está en las tradiciones de Arequipa, que es el famoso, se podría decir, cuando te caica, ¿no? El muerto, estás caicado, te caicó, ¿no? Esto es cuando la enfermedad del muerto, ¿no? Cuando te agarra el muerto. Y para ello, los antiguos arequipeños que ya tenían bastante costumbre de enfrentarse a este tipo de experiencias, pues tomaban una ramita de un molle y venía el famoso descaique, ¿no? Que tanto se ha practicado precisamente también en el escarbo de huesos de Caima, que es una fiesta tradicional que consiste en, pues, desenterrar un muerto, o un difunto, que ya por los años se ha perdido hasta su nombre y todo y está ahí olvidado, entonces se desentierran los huesitos, a veces se encuentran calaveras, se les bautiza, se les hace su misa, se les vuelve a enterrar, pero como has estado en contacto con este fallecido, de caica, ¿no? Generalmente al que tiene el espíritu débil o el temperamento débil, ¿no? Entonces, para descaicarte, se agarraban a mollazos, bueno, ¿Se sigue, a, digamos, realizando este tipo de actividades entre los yo creo que arequipeños? por el COVID ya no, pero hasta antes del COVID sí se seguía haciendo el Sí, escarbo había escuchado, digamos, esta no solo he tradición. escuchado, he estado ahí, lo filmé, lo documenté y he estado se hace un pago a la tierra, luego se les saca en procesión. E incluso las personas de Caima tienen calaveritas Sí me han comentado. y les hacen el velorio. El velorio es en la noche anterior, creo que esto lo hacen entre el 1 de noviembre o incluso hasta el 3, no recuerdo bien la fecha, son varios días, y en una hacen como el velorio, luego entran a la iglesia y fue sui generis porque metieron pues a los mariachis, ¿no? A la iglesia para que le cante a las almitas, ellos estaban con sus ataúdes o sus urnas, todos felices, ¿no? Con sus calaveritas, sus huesitos, y el padre estaba con una cara pues tremendamente molesto cuando los vio entrar y les dijo, ¿qué dice el capítulo 4 versículo 1 del 1 al 4? ¿Y qué dice la teología? Que no debemos sacar a los muertos de sus tumbas. ¿Y qué han hecho? Hemos sacado a los muertos de sus tumbas. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. Pero igual obligaban al párroco a hacer la misa, ¿no? Y igual el párroco hacía la misa muy molesto con las calaveritas ahí, porque para ellos es un ritual pagano, mientras que para los arequipeños prácticamente era una tradición, ¿no? El escarbo de huesos, el sanquil de caima, y bueno, luego se procedía a llevarlos otra vez al cementerio y se le enterraba, ¿no? Y esto en medio de una danza así de comida, incluso me invitaron a una comida que estaba muy, muy rica, pero en algún momento la comida, o sea, yo he comido eso, le he sentido un sabor, bueno, de hecho muy rico, pero le sentí un sabor o a nada o a muerto. Y esto no lo digo porque esté feo, ¿no? ¿Por qué Sino se debería? porque a veces cuando, por ejemplo, se hace estas celebraciones en el 1 de noviembre, ¿no? De la tanta guagua, o sea, del pan de muerto, la comida, que eso vemos mucho que se hacen en algunos altares, generalmente las personas que han venido de Puno, de Juliaca, ellos traen esta costumbre arequipa, donde se les pone lo que le gustaba en vida a la almita, ¿no? Entonces se le pone su comida y se les deja en un altar. Incluso hasta en Japón lo hacen, Sí, ¿no? sí, sí. Pero cuando tú pruebas la comida, y eso me lo ha comentado justo un amigo de Japón que ha probado la comida de los muertitos, no tiene sabor. Es como que el espíritu de estas personas bajara por un día y claro, lógicamente ellos ya no tienen pues cuerpo, ¿no? Entonces no van a consumirlo directamente, pero energéticamente
absorben algunas cualidades del alimento, por eso la comida queda medio insípida, ¿no? Y bueno, esto lo podemos ver, como te digo, en estas tradiciones arequipeñas que poco a poco se van perdiendo o van mutando tal vez o van cambiando, algunas van desapareciendo, pero bueno, con el tema de lo paranormal y de todo lo que no solamente hago yo, sino muchos otros curiosos o entusiastas pues de estas costumbres, con los recorridos de los cementerios a los cuales he Digamos, ¿en qué participado, distrito se o siguen qué haciendo. pueblos aquí de Arequipa es donde hay más actividad paranormal? Yo vi uno de tus videos y comentabas que era la ciudad de las brujas, también Punta de Bombón, en Mollendo. Ah, bueno, ahí se han dado en la punta de Bombón, se han dado una serie de fenómenos bastante raros. Yo la verdad no sé a qué atribuirlo. Puede ser a que han muerto muchas personas a través de los años por los maremotos, ¿no? Han existido hasta 2 o 3 episodios muy fuertes, donde han muerto miles de personas y hasta, bueno, cientos también. Y en especial se habla de generalmente en Arequipa se habla de que hay muchas brujas, ¿no? Tenemos las brujas de Guaranguillo, o los brujos de Guaranguillo, las brujas de Sachaca, y dejo ahí de contar porque casi en todos los otros lugares, si tú le dices bruja a una comunidad, no les gusta. Pero en donde se sienten orgullosas las personas de ser brujas es en Catas. Esto es en la punta, ¿no? Aquí, ¿no? En Islay. Ahí de verdad se enorgullecen de que, bueno, ya no hay brujas, pero sí sus ancestros han sido brujos, brujas, pero curiosamente, eh, justamente en este lugar es donde he visto que se han dado fenómenos poltergeist, o sea, casas embrujadas. Hace poco, por ejemplo, una familia estuvo de vacaciones ahí y tuvieron casi que salir corriendo de este lugar, de su casa de vacaciones, porque las sillas empezaron o sea, las tiraban, incluso hay videos, ¿no? Donde se Sí, puede sí, he ver visto todo tus esto, videos has donde se visto muestra todo. todo eso. Luego hay fotografías incluso de la procesión de las ánimas, que tanto hemos escuchado, de como de espíritus que entran a las iglesias como en procesión, se ha visto esto también. O hay lugares, incluso que es de la alcaldía o del gobierno, que están embrujados, ¿no? Les prenden la luz, les apagan la luz, se habla mucho de los tapados. Yo también les hice esta pregunta, ¿por qué tanto aquí, no? No sé si es por los accidentes, por los desastres, por los tapados, o porque ya de antiguo se contaba que habían duendes, ¿no? Y curiosamente yo encontré una historia muy rara que era de brujas, pero yo cuando les pregunté, ¿y cómo son estas brujas? Pues, o sea, ¿cómo se caracterizan? ¿No? O sea, tienen la nariz larga, los sombreros. No, son bolas, me dicen. Son esferas naranjas. Esferas naranjas. Son esferas naranjas que si se te aparece, te matan. Bueno, a lo mejor es la forma espiritual en que ven cuando las brujas, generalmente, bueno, esto he escuchado en Tipan, hace poquito he estado por Tipan recogiendo algunas de estas historias, camino es Castilla, ¿no? En Pampacolca también, en Tagre, se cuenta mucho esto, ¿no? O en Majes mismo, ¿no? De las famosas brujas que logran ellas como a través de rituales específicos, como hacen una especie de velorio en una mesa, sale su cabeza y empieza su cabeza a volar. La cabeza vuela y a veces estas cabezas se enredan en este caso sería en el guarango, no sé si en el molle, se enredan y ahí es donde mueren, ¿no? O donde aterrizan. Pero estas cabezas y hacen un sonido, ¿no? Tac, 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 ¿no? Yo pensé que a lo mejor puede ser una referencia que puedan tener ellos a la caída de un meteorito que a veces le ves con una cabellera, pero en realidad las leyendas son claras, ¿no? Son unas esferas luminosas que si se te plantan te mueres y lo que tú tienes que hacer, creo que era ir con un cuchillo, con algo de metal, se lo muestras y éstas se alejan. Curiosamente hay unas tradiciones de Caima donde te hablan de un lugar en Caima donde se aparecían también estas brujas, ¿no? Y la misma forma, dice que estas brujas eran unas esferas de energía y donde veían estas esferas poderosas, magnéticas, de color rojo, o bermejo, dice que donde veían estas esferas y donde habían estado, el árbol, en vez de dar, no sé, lo que daba, qué sé yo, naranjas, ahora daba habas. De donde daba papas, ahora da, no sé, habas, y de pronto atrapado en medio de un árbol, la mitad de un animal, ¿no? Ahí como que unido. Entonces, esas eran las fechorías que hacían las brujas. Pero cuando uno explora un poco más estas ideas, de pronto lo asociamos más a lo científico hoy en día, que podemos estar ante fenómenos desconocidos, electromagnéticos, y ahí hay un punto muy interesante que empata con el tema de los ovnis, porque hay una crónica
muy antigua, de Ventura, Trabada y Córdoba, donde te habla de en pleno erupción del volcán Huayna Putina, están, no solo lo recoge, sino son más tradiciones, incluso hablan de otra de que, no recuerdo ahorita dónde está, en Murúa creo, que te dicen de que Arequipa queda con un manto de ceniza, que no sabían si era de día o de noche, esto es en 1600, y que de pronto veían en la iglesia, en una iglesia veían como que tres luces, y de estas luces desaparecían y aparecían en otra iglesia. Como las brujas, ¿no? Les decían candelas, candelas. Y la principal era una de estas bolas de fuego de color bermejo que va a caer, dice, o sea, está llegando a la plaza de armas, se detiene, se mete a la catedral y vuelve a salir por la puerta de la catedral y se disuelve. Entonces, muy parecido a estos testimonios, cómo se van hilando. Entonces, lo que para nosotros podría ser un ovni, para ellos fueron candelas, o fueron lumbres, o fueron brujas, pero al final, donde aparecen este tipo de energías incomprensibles, empiezan a ocurrir fenómenos raros. En este caso, fenómenos, como te decía, ¿no? Que la naturaleza empieza a tener desórdenes o que las cosas se empiezan a caer Y en o todos la tus gente se años enferma y se como muere, ¿no? ufólogo, digamos, ¿cuál ha sido la experiencia más paranormal que te haya impactado? Bueno, yo tuve un avistamiento, o sea, presencié una de estas, no te digo máquinas, sino exactamente yo he visto esas esferas. Curioso, ¿no? Que, bueno, al final todo se remite en eso porque, curiosamente, hace poco entrevisté a unos oficiales de la Armada chilena y unos investigadores que han hecho un libro que se llama OVNIs desde Chile, y es muy interesante porque nos parecemos mucho, tanto Arequipa, Moquegua, Tacna, con algunas cosas también que ellos han vivido desde Arica hasta la Patagonia. Parece que se comportara, o el parte de este desierto de Atacama genera los mismos fenómenos, porque muchos de los casos de ellos son muy parecidos a los de nosotros, ¿no? Tocó vivir, digamos. Entonces, ¿qué dicen ellos, no? Que no, sino que ellos te dicen que la forma de ovni, el 90% de lo que reporta la gente de cómo son los ovnis aquí, por lo menos, entre Arequipa y hasta Chile, son las esferas, luces esféricas, ¿no? Entonces, lo que yo he visto ha sido exactamente luces de día muy cerca de la zona del aeropuerto. Estuve en un edificio haciendo una vigilia ovni, le decimos, ¿no? Mirando el cielo, esto porque conocí un contactado, o sea, una persona que hablaba con los extraterrestres, o con los tripulantes de los ovnis, y que le dio hora, fecha, lugar, todo, ¿no? Donde él sí iba a aparecer, y él me transmite esta ubicación, ¿no? Esta fecha, este dato, me da el dato. Entonces yo voy al lugar, incluso invité, le mando un saludo a Javier Carrasco, él es periodista de ATV Sur, y le dije, oye, me han dado este dato, vamos con tus cámaras. No quiso ir porque lo mandaron a otro lado, se la perdió. Yo llevé mi cámara chiquita, que bueno, no pude en ese momento grabar, pero lo vi, era una esfera que se aparece, al lado del sol, era como que el sol se había partido, habían dos soles. Y de pronto del lado de Socabaya o de Hunter viene otra esfera, empiezan a subir, a bajar, como que hacer figuras, y luego se van para el Misty, para el Pichu Pichu, ¿no? Y se pierde hacia el Pichu Pichu. Bueno, un poco ya con esta experiencia fui a la torre de control del aeropuerto y conversé. Bueno, ya no está ahí, le mando un saludo a José, le diremos José para no comprometerlo, y hablé con el torre de control y él me dijo que tuvo una emergencia con una de estas bolas, porque una de estas bolas se materializa, creo que fue en el 2005, en pleno momento de operaciones, ¿no? En la tarde, eso, a las 7, 8 o bueno, en la noche, sale como del Chachani, del cuerpo del Chachani sale una de estas esferas, se queda ahí bien parada en la pista de aterrizaje y ordenan a los aviones dar vueltas para que eh, evitara esta esfera, y de pronto la esfera ha desaparecido y es cuando les han ordenado regresar y aterrizar. Y bueno, dice que esto fue un escándalo. No sé si lo anotó en la bitácora, no sé si esto quedó documentado, pero él me lo dijo y me dijo que fueron testigos las personas de esto. Y curiosamente, años después me tocó, bueno, yo tengo amigos en Torre de Control, justo uno de ellos que trabajaba en Lima, me comenta de unas luces o unos objetos que habían sido reportados por el radar, y tomó captura del radar, me lo envió, y a los meses, esto fue creo en febrero del 2018 creo, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue por ahí, aparecen estas dos esferas, ¿no? En Lima, esto ha sido en Lima, e interrumpen la operación de todo el aeropuerto, y que habían sido pues
o sea, una esfera dio eco de radar y otra esfera no, pero las dos eran visibles y los aviones tienen que tratar de evitarlo. Esto fue frente a la isla San Lorenzo, a unas 5 millas náuticas del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Como te digo, interrumpe operaciones de dos vuelos, uno de Ecuador, uno que iba a Ecuador o que venía de Ecuador y uno que iba a Argentina o venía de Argentina. Teníamos testimonio de los pilotos que hablan y las conversaciones se filtran, porque antes tú podías escuchar las conversaciones de los pilotos, a partir de ese momento las han prohibido, ya no puedes acceder a ese tráfico, a esa información. Luego tenías torre de control, capturas de radar, testimonios de la gente, y luego, para colmo de males, bueno, ya con la internet y también como hay gente joven que trabaja ahí con el WhatsApp, se empezaron a mandar los documentos, o sea, el chisme, empezaron a mandar el documento en el que la FAP confirmaba todo lo que había pasado entre torre de control y los pilotos, y entonces la FAP se filtra el documento y la FAP dice claramente que se habían detectado presencia de dos ovnis. O sea, y encima, para colmo de males, una persona que había estado al frente de su casa graba el fenómeno, lo capta en video. Y encima, yo tuve la gran suerte de hablar con un pasajero que no solo vio al objeto, sino tuvo una conversación telepática con las inteligencias que estaban dentro de los objetos. Que iba a ocurrir algo, un movimiento sísmico, iba a haber algo malo que iba a pasar, no sé, al fin, bueno, sí, hubo creo un terremoto en el norte después, pero fue interesante porque tuvo una interacción con ellos, incluso lo dibujó y todo, o sea, fue un caso completo, redondo, salieron en CNN los voceros de la Fuerza Aérea a hablar y a confirmar lo que había pasado, y a las horas o al día siguiente la FAB desmintió todo y dijo que era chatarra espacial. O sea, como siempre a veces tratando con un poco de poner el parche ahí, pero ya era inútil porque eran demasiados testimonios y eso, la chatarra espacial no va a estar ahí pues horas ahí quieta. Pero bueno, ¿esto Digamos, por ¿cuál qué te cuento sería esto? tu teoría, Porque lo mismo digamos? pasó en Arequipa, ¿no? Y en Arequipa lamentablemente no se pudo ahondar más, pero bueno, fue parte de lo que yo vi y experimenté, ¿no? ¿Cuál sería tu teoría? ¿Por qué se originarían estas esferas? O sea, ¿quiénes serían? Bueno, hay muchas teorías, desde que puede ser, pues, lógico, bueno, que es un ovni, ¿no? Objeto volador no identificado, ahora lo están llamando UAPs, fenómenos aéreos inexplicables, ya no son objetos, sino son fenómenos, puede ser cualquier cosa, puede ser miles de teorías, ¿no? Desde que son naves extraterrestres, que son viajeros ¿Tu del teoría cuál tiempo. sería la teoría que tú dices? O Eh, sea, que has hablado con personas, como bueno, nos yo he explicas. hablado con personas entendidas y están un poco más orientadas a que son, no sé si son seres, pero son fenómenos producidos o por la Tierra prácticamente, o sea, sería como una inteligencia de la Tierra, ¿no? Una inteligencia como una emanación entre físico y no físico, ¿En ¿no? qué año tú lo viste? ¿Tú has Yo visto lo de esos mi fenómenos? experiencia interesante, y mire, te comento de los ovnis que vi en Cerro Colorado en el 2013, esto lo vi, como te digo, en un roof, en un techo de una amiga, vino la Fuerza Aérea a documentar mi caso, me tomaron testimonio, vino un equipo de Lima, hicieron una nota, incluso en esa noche logramos captar un objeto, bueno, ellos lograron captar un objeto, también estuvo mi amigo el doctor Anthony Choi, vino un psíquico ganador del programa Psíquicos de Frecuencia Latina de aquel entonces, se soñó conmigo, ¿no? Y me llamó y me dijo que los extraterrestres le estaban diciendo que tenía que llevarlo a un lugar porque se iban a aparecer y que yo tenía la clave y le dije, mira, lo único que ha pasado últimamente es esto, ¿no? Que digo que ha venido la Fuerza Aérea a este techo porque he visto un fenómeno muy raro y que se ha ido que está desde las crónicas, ¿no? Incluso Cristóbal Colón, está Pedro Sarmiento de Gamboa, que él ve en el Estrecho de Magallanes, algo muy parecido. Está lo de Ventura Trabada y Córdoba, están los otros casos. O sea, la historia te está diciendo que hay esta manifestación extraña, ¿Tú ¿no? nunca has tenido, digamos, comunicación así con extraterrestres o por sueños al menos? Y vino, claro, solo para terminar la idea, y llegó al último, uno de los últimos que me sorprendió más fue Telemundo, ¿no? De Miami, mandaron un equipo de Estados Unidos a hacer la nota de ovnis en Arequipa, ¿no? Entonces, o logramos, como te digo, el programa Matergia, que conduzco hasta ahora, que vamos, me olvidé la emisión, ya vamos cerca de los 1000 programas,
Eh, y en estos 20 años he logrado recopilar o armar la historia de la ufología arequipeña, que desde las crónicas, las leyendas, las tradiciones, las brujas, y ahora que le damos otro tipo de entendimiento a esto, que pueden ser civilizaciones o universos paralelos, pero el fenómeno sigue igual, solo que lo vamos vistiendo con nuestro nuevo folclore, va tomando, ¿no? Y otro tipo de características se va completando. Y bueno, estuvo aquí, vinieron de Miami, y justamente uno de los casos más interesantes fue conversar con un chico que vivía acá en Mariscal Castilla, aquí no, sino Mariscal Castilla, la urbanización de Cerro Colorado, sí. Sí, él me dice que él tenía un contacto muy interesante y ha logrado incluso, no te digo hacer aparecer, porque no creo que él pueda hacerlos aparecer, sino tener un contacto tan interesante que los extraterrestres o con lo que él contactaba se mostraban a él muy favorablemente. Él es el que me pasa un poco el dato. Y yo sí tuve algunos sueños un tanto extraños que yo los tomé no como una comunicación con los extraterrestres, sino como un olfato de que algo estaba por ocurrir. Y cuando tuve una serie de situaciones dentro de mi vida que solo tienen valor para mí, ¿no? Poco objetivas tal vez, como el instinto canino, quién sabe, es que tomo ese testimonio de esta persona como algo real y tengo mi experiencia, ¿no? Y cuando se aparecen estos objetos, no sé si me implantaron ideas, si fue mi imaginación o no, pero yo, la verdad, cuando vi esta esfera luminosa, pensé que se trataba de una lucecilla o una bolsa, en todo caso, que estaba ahí flotando, y me dijeron claramente, o algo así, una idea, prestado, ¿qué sería? Vas a ver de lo que es capaz de hacer una bolsa. Y en ese momento es que el otro objeto ha venido y han empezado a hacer cosas, ¿no? Bueno, ahora, lo más raro que me cuenta este chico, que el que me pasó el dato, era que él veía como algunas personas de su urbanización también eran, o sea, en la noche eran como abducidas. ¿Qué puedo decir? Eran abducidas, ¿En eran Arequipa también? en Arequipa, ahí en Mariscal Castilla. O, no sé si lo vio ahí o en otra casa, pero él veía que la señora que se le encontraba comprando el pan de 3 puntas ahí en la mañana para el adobo, en la madrugada él la había visto bajando del ovni también. Él la recordaba a la señora bajando del ovni, pero la señora como que no tenía ni idea, o sea, le borraban la memoria. O sea, hay arequipeños que en las noches son llevados a otros lados y son devueltos en la madrugada y ni cuenta la señora. ¿Siguen Y él reportando estos dice, casos? bueno, de hecho, no sé si en los últimos años, pero con los años he encontrado testimonios muy similares de gente que no se conoce entre sí. Lo que pasa es que no me gusta hablar mucho de estos temas y profundizar. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer esto, no sé si la palabra es hacer el experimento del doble ciego o mantener un poco en reserva los casos, porque en el momento que yo empiece a liberar todo, yo sé que va a haber una ola de testimonios muy similares y ahí yo no voy a saber si me están mintiendo o no. Pero si nadie se entera de lo que estoy investigando y voy juntando los casos, de pronto se puede armar como que rompecabezas con un poco más de fiabilidad, ¿no? Siempre, claro, es un poco subjetivo porque igual la gente puede estar mintiéndote, pero yo pienso que de todas formas hay un principio de, o sea, hay que creer en el testigo y sobre todo cuando las cosas van encajando y la gente no se conoce, ahí te vas dando cuenta, ¿no? Y eso es lo más sorprendente, ¿no? Que, por ejemplo, me contaron otra y la voy a contar así brevemente, de que hay personas que en los mismos hospitales de Arequipa han sido ayudadas por extraterrestres, ¿no? O sea, me contaba el caso ¿Eran curadas, por así decirlo? eran extraídas de sus camas, de las clínicas y llevadas a otro lado, curadas y devueltas, ¿no? Eso es lo que yo más o menos he escuchado. Curiosamente hay un amigo, Martín García, que cuenta una experiencia muy similar, pero esto le pasó en el Rebagliati en Lima, ¿no? Y bueno, no son muchos, pero ahí escuché algunos casos y guarda un poco relación con el otro, ¿no? De estas famosas abducciones de arequipeños, ¿no? Gente que es lo más, como que lo más ¿Y no loco que he crees que escuchado. con el paso de los años y con las nuevas tecnologías no se podría grabar? O sea, ¿no crees que habría mayor facilidad de grabar estos momentos paranormales y por qué no lo hacen? Entonces, o si no, ¿por qué no lo evidencian? Bueno, si se habla de grabaciones, por ejemplo, creo que en mayor evidencia es el mismo, bueno, que están en cuestionamientos, pero hasta el mismo Pentágono ha mostrado videos de interacción entre vehículos militares
ni siquiera son vehículos, son plataformas de guerra, ¿no? Que solo comparan, ni siquiera se comparan ya con los super Dreadnoughts estos de Hitler, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, estos que son plataformas que tienen todo, pues, ¿no? O sea, portaaviones y todo. O sea, lo que tiene Estados Unidos, sus grandes bombarderos y sus grandes plataformas han tenido, no digo encuentros, sino han sido hackeados por objetos súper sofisticados que prácticamente parecen, como ellos los denominan y como siempre se les denominó, fantasmas, ¿no? O sea, el fenómeno ovni en la época moderna es conocido como Foo Fighters o los fantasmas. ¿Por qué? Porque penetraban dentro de las mismas aeronaves de los aliados y del eje del mal. Ambos pensaban que eran tecnología, unos pensaban que era nazi, los otros pensaban que era de los aliados, pero al final no era de ninguno. Objetos, bolas nuevamente, estas esferas se introducían dentro de los vehículos y luego hacían maniobras y cosas y lógicamente inutilizaban a veces a las máquinas, ¿no? Las magnetizaban. Y lo mismo sigue pasando en Estados Unidos, ahora les denominan los famosos tic-tac a estos ovnis. Y estos videos y todas estas informaciones y todo lo que están captando radaristas, los han visto a ojo vivo, tienes al radarista, tienes fotografías, tienes videos y videos que han sido sustraídos de las plataformas del Pentágono por gente y presentados por periodistas como del Washington Post, como Leslie King y otros que han validado estas investigaciones, donde se han visto estos objetos, ¿no? Y entonces uno se pregunta, claro, hay tecnología y sí, los están grabando, ¿no? Están grabando estos objetos. Pero sí, también es raro porque a veces no se les puede grabar con tanta facilidad, como que el fenómeno siempre es esquivo, ¿no? Como que claro, te pueden decir de que tienen atrapados a extraterrestres y tanta cosa, pero mira, vamos más de 70 o 100 años de fenómeno ovni y no hay evidencia. Entonces, creo que estamos enfocando mal el fenómeno y estamos ante algo que tiene más que ver, tiene una parte física, pero tiene un gran componente parafísico o que no es físico, o si quieres que es psíquico, no psicológico, ¿no? No, o sea, no te digo que la gente está alucinando cosas, sino como que hay una parte que la experimenta nuestra psique que no está en el mundo material, o sea, una parte de este fenómeno no es del mundo material y una parte pequeña tal vez sí. Por eso es algo esquivo, ¿no? Bueno, no sé si esta palabra así tan manida, ¿no? La física cuántica, como lo decían los investigadores clásicos, ¿no? En la cuarta dimensión, o sea, este otro mundo que está por encima de nosotros, tal vez está interactuando con nuestro mundo físico y en estas interacciones es que se empiezan a manifestar, pon el nombre que quieras, para mí es lo mismo, ¿no? Apariciones de la Virgen María, duendes, brujas, ovnis, extraterrestres, se puede manifestar de cualquier forma, pero para mí es parte como de lo mismo, ¿no? Es una interacción entre nosotros, nuestro universo 3D material, y algo que y esta cuarta dimensión bueno, y se genera. Entonces, a veces hay parte de físico y a veces no. Bueno, por último, Rafael, cuéntanos un poco más sobre tu canal, así, para que los seguidores también lo puedan seguir, porque hay bastante información, ¿no? Paranormal de Arequipa, también historias y leyendas. Sí, sí, por supuesto. De hecho, nosotros estamos por publicar un video muy, muy interesante porque hemos hecho una investigación muy profunda de muchos años con respecto al monasterio de Santa Catalina, ¿no? Y me he dado con una sorpresa dentro de los guiados porque he ido muchas veces. O sea, yo de verdad nunca había ido y de pronto fui muchas veces. Y entonces he tenido oportunidad de conversar con muchas guías y siempre evitan, incluso te diría que hasta que está muy limitado, se puede decir cualquier referencia, cualquier cosa sobrenatural, pero en libros que está investigando he ido también con mi amiga Medium, Margarita, hemos hecho algunas incursiones allí, hemos encontrado una gran cantidad de historias inéditas, como que, o sea, el diablo estaba presente también ahí adentro del monasterio, se aparecen espíritus de las mismas monjas. Sorana de los Ángeles es un expediente secreto X, ¿no? Ella tiene profecías, ha tenido evidencias, fenómenos paranormales, levitaba. O sea, hay un montón de cosas que no te cuentan en esos tours, que son muy buenos, históricos, pero creo que ahí está un poco en deuda porque Arequipa tiene eso mucho, ¿no? Y es parte también de nuestra tradición que se nos está negando de conocer, porque era algo muy común, si no, no sería santo, o sea, ¿Cuándo va a salir más o menos eso el va a video? salir, si me estoy hablando un poco, ¿no? Hasta el Papa la canonizó fue por algo, ¿no?
Entonces, esto va a salir muy pronto, les voy a dar la primicia si quieren aquí mismo, un día antes o el día que le hace por lanzar, vamos a hablar de eso, le podemos invitar también a mi amiga para que nos cuente esta experiencia. Lo van a encontrar en el canal Matergia, en el YouTube, en la fanpage, o si no me pueden buscar como Rafael Mercado Benavente, ahí estoy en el Facebook, lógico en todas las plataformas, TikTok, Instagram, todo lo que salga, ¿no? ¿Qué más hay? No sé, no digo más porque Diferentes redes para no sociales, hacer bueno. Igual te publicidad. agradezco por el tiempo, de ahorrarte un tiempo y bueno, compartirnos un poco más de tu experiencia paranormal, ¿no? Y también sobre el avistamiento de ovnis. De verdad es bastante interesante Lo que hablarlo, ¿no más es te llamó cierto? la atención. Sí, la verdad es que sí. Bueno, con eso nos despedimos, seguidores de Diario del Pueblo, y vendremos con más información en el futuro.